En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Amós, capítulo 9, versículos del 11 al 15. Aquel día levantaré la cabaña caída de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas, y la reconstruiré como antaño, para que posean el resto de Edom y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre, oráculo del Señor que hace todo esto. Vienen días, oráculo del Señor, cuando se encontrarán el que ara con el que ciega, y el que pisa la uva con quien esparce la semilla. Las montañas destilarán mosto, y las colinas se derretirán. Repatriaré a los desterrados de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán ciudades derruidas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán su vino, cultivarán huertos, comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra, que yo les había dado, y ya no serán arrancados de ella, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, para que pasemos inmediatamente a la clase del día de hoy, quiero compartir con ustedes, esperanzado en que el tiempo me lo permita, el programa de lo que haremos hoy. Hoy vamos a tocar un tema que se supone iba a iniciar la vez pasada, pero que no pude, y es aquel que he titulado La historia tierra del profetismo. Y ya un último tema para ingresar ahora sí a verificar, a estudiar, a examinar cada uno de estos nombres considerados dentro del grupo de los profetas menores, una pequeña introduccióncita que nos ubicará todavía aún más en este contenido y que le he dado título simplemente de profetas menores, los profetas menores. Ahora entonces yo les voy a mandar la presentación de manera que todos podamos ir viendo algunos elementos que nos pueden ayudar, inspirar. Como siempre les digo que ustedes pueden preguntar en cualquier momento, interrumpiéndome o como lo crean pues más oportuno. Y lo interesante es que si hay dudas, las dudas puedan ser aclaradas. Y que si las dudas persisten, pues en todo caso intentemos recorrer diversos caminos para llegar a una oportuna respuesta. Entonces, como les he dicho, esta primera parte la voy a titular La historia tierra del profetismo. Ya se puede ver la presentación, si me hace el favor y me lo dice Hincapié Aguirre Alexander. Sí, padre, se ve muy bien. Bueno, listo. Vamos a comenzar entonces con esta presentación. La historia tierra del profetismo. Aquí voy a trabajar básicamente dos puntos. Pero el primer punto, de una vez lo introduzco, es este de el profetismo en la historia. Propongo este título para que encuadremos dos realidades, sobre todo el concepto historia que tanto nos visita a nosotros en los estudios teológicos que uno no creyera. Para comprender los acontecimientos bíblicos es necesario acercarnos a lo que pasa, porque los textos bíblicos nacen encuadrados en un ambiente, en un contexto, en un punto en la historia. Y ya ustedes por la clase que han realizado de historia de Israel y por otras clases muy seguramente, sabrán que con la realeza de Israel, digamos que empieza en este Israel el profetismo en sentido propio. Antes de Saúl no es que no hayan profetas, pero el profetismo en sentido propio comienza propiamente, perdónenme las redundancias y las repeticiones, con la idea de la realeza, sin que por ello pues podamos trazar como unos límites precisos. No podemos decir que entonces con el rey David iniciaron todos los profetas, no, o con Saúl, sino que al mismo tiempo que la monarquía se iba consolidando
fueron apareciendo estas grandes figuras proféticas que nos acompañan todavía hoy a través de sus escritos. Eso que nosotros llamamos los éxtasis, las acciones taumatúrgicas, recuerden esas acciones milagrosas, o la mántica. Recuerden, para quien no sepa qué es la mántica, que es ese conjunto de prácticas mediante las cuales pues se intentaba adivinar el porvenir, cosa que todavía hoy existe. Éxtasis, mántica, acciones taumatórgicas, se vuelven, digámoslo así, como experiencias características de un tipo de profetismo, que va a ir retrocediendo. Todo eso del éxtasis, la mántica y lo taumatúrgico va a ir retrocediendo, van a ir menguando ante la palabra, ante el acontecimiento palabra, que va a ir ocupando cada vez más el primer plano. Entonces pasamos de todas estas acciones un poco, digámoslo así, extraordinarias, casi que extranaturales, para no decir sobrenaturales, y la acción del profeta se va a ir enfocando en el acontecimiento de la palabra. Recuerden que la palabra en el profeta se va a volver a veces un símbolo corporal, o un simple decir, o un oráculo. Esto ocasiona otra serie de efectos que van a estar liberando o purificando el actuar profético de sus lazos con lo cultual. Porque muchas veces nosotros tendemos a relacionar profeta-culto, y realmente muchos de los profetas pues se codearon con la institución ritual y cultual, también ellos hacían ritos. Pero con el tiempo, y esto es bien importante que lo sepamos, con el tiempo, esta primacía de la palabra, del anunciar, del denunciar, ocupa un tal puesto que va ocasionando esa purificación, o mejor, esa liberación del actuar poético, de los lazos con lo cultural, de sus relaciones, por ejemplo, con lo institucional, y me refiero en este caso a la monarquía en sí. El profeta se libera, al menos los que conocemos dentro de los textos bíblicos, llega a liberarse incluso del papel preponderante de la monarquía, a tal punto que el profeta puede criticar al monarca incluso con todo lo que esto puede acarrear. Desde Amós hasta Malaquías, que son nuestros objetos de este estudio, del estudio que hacemos, nosotros vamos a rodear Amós, Oseas, de acuerdo a como cada uno sea que empiece el libro, pues en el orden que lo tenemos siempre va a estar primero Oseas, pero entonces desde Oseas hasta Malaquías, que son los objetos de nuestro estudio, lo único que va a dominar como medio de proclamación es la palabra. Y esto lo vuelvo a reiterar, es muy importante. Es el único medio de la proclamación, pero entiéndase palabra como un acontecimiento mucho más que fonético. También el cuerpo del profeta, recordarán ustedes una imagen de uno de los profetas al cual el Señor le dice que camine desnudo por tanto tiempo en medio de Israel. Entonces la palabra obviamente es un acontecimiento que supera lo fonético, el decir. La palabra es acontecimiento de la expresión, es decir, se expresa el acontecimiento de Dios a través de todo lo que sirva de expresión, o un gesto o un discurso. Y además es tan central la proclamación de la palabra que las actuaciones de los profetas, y me parece que esto sí sea bastante importante decirlo, que las actuaciones de los profetas devienen acciones simbólicas. O sea, cada vez que actúa un profeta, habría que leerlo, digámoslo así, desde dos perspectivas, lo que está haciendo y lo que está representando, o sea, lo simbólico. Todas las actuaciones de los profetas devienen acciones simbólicas. Ustedes pueden recordarse de otra acción simbólica, por ejemplo, con Ezequiel, de aquel hueso que tiene que poner a arder en la olla, o el mismo Jeremías, bueno, y otras acciones que... Sí, dime. También que con el yugo, que anda con el pueblo, que por el pueblo con un yugo ahí. Exacto. Exacto, sí. Nosotros entonces entendemos estas y muchas otras porque esa es una dinámica propia del profetismo. Es un hablar a través incluso del símbolo.
Es el símbolo el que tiene que decir. El símbolo no tiene que aclararse. Pensemos un poquito, por ejemplo, en Jesucristo y en cómo se presenta Jesucristo para poner digámoslo así, un punto particular en el campo de la parábola. No, la parábola también es lenguaje del símbolo. Y yo quisiera decir en todo caso que las actuaciones proféticas que devienen acciones simbólicas no son simplemente una ilustración, como pongo un ejemplo para que el pueblo entienda, sino que son el vehículo usado para presentar la palabra. Son, digámoslo así, la introducción al oráculo. O si lo queremos mejor decir, lo que va a explicar después el oráculo. Y como ejemplo de esto, pues basta recordar una acción simbólica que leímos la semana pasada, perdón, la última lección cuando comenzábamos nuestra oración en clase. Yo leía Oseas 1:2. En Oseas 1:2, ¿qué es lo que aparece? Recordemos un poquito lo que sucede allí. Dice en hebreo, comienzan las palabras, aquí dice, comienzan las palabras del Señor a Oseas. Dijo el Señor a Oseas, ve y kaleja, lej, kajleja. Estas son expresiones maravillosas, porque incluso la encontramos repetida en varios momentos de la Biblia, como por ejemplo el Génesis 12, lej, y después leja, cuando Dios invita a Abraham a partir para sí, por sí. Entonces mire, dice, ve y toma para ti y toma por ti, ¿qué? Una mujer de prostitución. Ven, toma por esposa a una prostituta y ten hijos bastardos. E inmediatamente el símbolo tiene una razón, se explica en este mismo versículo, ustedes lo pueden mirar en sus Biblias, porque el país está prostituido, alejado del Señor. Miren entonces que la razón simbólica se emparenta con la situación histórica. El símbolo lee la historia. Entonces, que el profetismo no es simplemente una cuestión de predicación. La palabra va tomando ese lugar central, pero la palabra es también acción simbólica. Y el símbolo interpreta la realidad, la historia. Entonces, el matrimonio de Oseas es concebido como símbolo y precede a la palabra que él va a anunciar. O sea, se vuelve como la introducción a lo que va a decir él y que se puede leer, por ejemplo, en los versos 3 y 4 que quiero presentarles a continuación. Cuando se nos dice que el profeta va y hace aquello que le fue dicho. Vayeled, Vaika, fue y tomó a Gomer, hija de Diblaín, que concibió y dio a luz a un hijo. Recuerden que eso lo leímos un poco la semana pasada, la clase pasada. Este primer hijo debe llamarse, como dice acá, si podemos decir así, Reel, o como traduce nuestras Biblias, Yisrael. Y justifica el hijo, porque muy pronto, perdón, el nombre del hijo, porque muy pronto pediré cuentas de la sangre de Yisrael a la dinastía de Jehú y pondré fin al reino de Israel. Entonces miren que el hecho de tomar una mujer prostituta habla de la historia de Israel. Israel es infiel. Y el hecho de concebir con esa mujer prostituta un primer hijo llamado Yisrael o Yisrael, como se dice en nuestras traducciones, implica otra lectura de la historia que ya va mirando hacia más adelante. ¿Cuál es esa lectura? Primero, que va a castigar los actos nocivos de Jehú y su dinastía, y finalmente todas estas acciones devendrán el final del pueblo del norte de Israel. Esta acción entonces simbólica está precediendo o también conteniendo el anuncio profético del libro, sobre todo en la historia de Israel, porque recuerden que en esa historia de Israel, Israel se ha revelado absolutamente infiel. Ese es un dato que está prolongándose durante los libros bíblicos. La infidelidad de Israel en contraposición a la permanente fidelidad de Yahvé. Y la infidelidad entonces se
manifiesta a través de una metáfora bien interesante, la de la prostituta. Pero miren, lo más interesante de esto que se está anunciando acá es que Dios ante la prostituta permanecerá en su promesa de fidelidad, porque incluso el castigo expresa la fidelidad de Dios. Si nosotros leemos el libro del Deuteronomio, sabremos que parte de la alianza implica una punición en cuanto el pueblo no cumpla con lo que le corresponde en la alianza. La fidelidad de Dios es ser fiel incluso en la punición, y esto un poco explica el por qué Dios castigue, y eso nos parezca a nosotros un poquito como escandaloso dentro de la representación bíblica, que el Dios de Jesucristo es realmente ese Dios profético que es lento a la ira y rico en piedad, pero que al mismo tiempo debamos comprender que, aunque son dos contextos diferentes, el del Nuevo y el del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el castigo también es signo de la fidelidad divina. Dios castiga o promete castigar o anuncia el castigo, pues porque eso forma parte de la alianza y la alianza la respeta. De esa manera, miren que Dios se decidirá por la prostituta a pesar de todo. O sea, la castiga, pero es fiel a ella. Y le dice a la prostituta, mira mi fidelidad. Dios se decide por la prostituta como Oseas tendrá que decidirse por Gomer. El símbolo es muy lindo al inicio de una obra como la de Oseas y que después vamos a estudiar. Que Oseas... Padre. Hola. Entonces, bueno, primero pido disculpas por llegar tarde, lo que pasa es que la plataforma me presentaba algunos inconvenientes y no podía conectarme a tiempo. Padre, entonces el símbolo no solamente se puede decir que lee el presente, sino que también va como dando una advertencia hacia el futuro, ¿cierto? Sí, claro que sí. Claro que sí. Por eso el concepto de historia es tan complejo y tan importante, porque no acoge la historia solamente en una de sus solas dimensiones, sino toda la complejidad del aspecto temporal. Esto ha sido Israel. Israel hasta el momento ha sido infiel. La realidad es que el profeta en el símbolo de Oseas se casa con la infiel, con la prostituta, y va a tener hijos con la prostituta. Y esto representa a su manera la realidad de Dios con el pueblo. Si me permiten, ese mismo símbolo esponsal, matrimonial, lo encontramos en el Cantar de los Cantares. Israel lee en el encuentro entre el amado y la amada la experiencia de ellos como pueblo y de Dios como el amante del pueblo. Y no solo acá, en el libro de las Lamentaciones, que ya es digamos, un polo negativo en contraste con la cosa positiva que se anuncia en el Cantar de los Cantares, hace exactamente lo mismo. Israel es una mujer infiel que viene castigada porque ha ido detrás de sus muchos amantes. Sí, el símbolo trasciende el acontecimiento del presente y mira hacia allá. Porque entonces miren, el anuncio de esperanza ya desde las primeras palabras del profeta Oseas. Oseas debe desposarse con una mujer prostituta, pues Dios toma también la decisión, a pesar de la cualidad, digámoslo así, profesional de Israel, decide desposarla, así como le viene. Lo interesante en todo caso no es que simplemente desposa a la prostituta, sino que le ofrece la posibilidad de que aprenda, a imagen suya, a ser fiel como él es fiel con ella, fiel a pesar de todo. Israel será fiel a pesar de todo. Bueno, Jorge Iván, no sé si esto aclara un poquito o responde un poquito a la afirmación que tú estás haciendo. Sí, padre, ya me quedó más o menos claro. Lo que pasa es que me llamaba la atención para que no se confundiera de pronto con lo que es los adivinos. No sé si tenía como una relación. Sí. Claro que sí. No, recordar que el papel profético es más una lectura del futuro se puede hacer. No tienes que ser no tienes que vivir en la mántica, es decir, en aquellos que leen algunas cosas, objetos o fenómenos naturales o físicos para adivinar el futuro. No. Aquí el futuro se lee prácticamente. Si ustedes, por ejemplo, leen las circunstancias de ahora de pandemia y de situaciones económicas complejas, pues no creo que tengan mucha dificultad para saber qué va a pasar el día de mañana. Por más que el gobierno de acá, de allá o de cualquier otra parte hagan esfuerzos, la cosa ya está mal. No se puede hacer nada porque nosotros vivimos en un ciclo. Esto es como una grande maquinaria
y que si deja de funcionar una cosa, pues lo otro todo también. Entonces, eso, por ejemplo, que está sucediendo hoy lo podemos leer. Bueno, los profetas también tenían esa agudeza de poder leer las cosas. La realidad de Oseas, ¿cuál es? La infidelidad del pueblo. En el caso de Oseas, ya lo veremos en su contexto, obedece a unas circunstancias históricas precisas. Pero si se sigue así, ¿hacia dónde se va? Eso se puede leer. A ver, el pueblo es pueblo por Dios. Pero si el pueblo no quiere a Dios, pues Dios pues también se va a apartar. ¿Qué hace Dios? Hasta el final, demostrar cómo el pueblo también puede ser fiel. Él decide, como Oseas, desposarse con una esposa que no es para nada fiel, pero se desposa con ella para que aprenda también ella la fidelidad y vuelva a su estado justo de fiel, recordando así el elemento de la alianza. O sea, es una lectura de un poco diferente, no es la lectura de manos o de los copos de los árboles, como se hacía en la antigüedad, o los intestinos de un animal sacrificado, de los huesos que se tiran o se barajan como las piezas de los dados. No, es una lectura que parte del acontecimiento de fe y sobre todo de la situación del presente. Bien. Yo creo que podemos decir una cosa, la palabra profética, y que puede de pronto un poco más responder a esto que José Iván propone, en consecuencia sucede y depende de la historia, pero de manera diferente a cómo sucede y depende la mántica. La mántica tira una ventona al futuro tratando de predecir lo que va a suceder, pero en el profetismo ya hay una certeza de lo que va a suceder, si las cosas siguen como van, si no hay un cambio sustancial en el momento presente. La historia es el terreno en el cual está germinando y germinará el movimiento profético de Israel. Un profeta que, viendo las situaciones del pueblo, no dice nada, pues no se le considera, al menos en el acontecimiento bíblico, como tal. Podría ser un profeta falso. Y mire, con respecto a la historia, entonces la predicación o el valor de la palabra va a estar moviéndose en dos direcciones. Con respecto a la historia, tenemos que decir que el profeta, con respecto a la historia, la predicación se movía en esta dirección, el profeta y su pueblo. O sea, esto es como una dirección horizontal, porque el profeta también es parte del pueblo, habla hacia el pueblo, estamos entre iguales. Pero el profeta intenta rescatar obviamente hacia el pueblo. Entonces, aquí tenemos como la primera, digámoslo así, la primera dirección de la predicación profética en la historia. El profeta que está inmerso en la misma historia en la que está inmersa el pueblo. Esto yo lo llamo, o lo llaman los autores también, porque no solo yo, una dirección horizontal. Pero también a partir del profeta existe otro tipo de dirección, aquella que llamamos la dirección vertical, porque es el profeta en relación a su tiempo. Explico un poco esto, porque está bien que el profeta está en una condición histórica con su pueblo y habla de esa historia, pero también la trasciende, va mucho más allá del momento presente, de manera que el profeta se puede trasladar entre el pasado, el presente y el futuro. Esto, por ejemplo, cambia la idea de la mántica. Mientras la mántica mira hacia las cosas que vienen, el profeta no solo mira eso, mira su presente y especialmente también mira el pasado. O sea que el profeta en sí mismo perdónenme lo que voy a decir, es un profesional de la historia, más que un historiógrafo, es decir, que establece cronologías y define segmentos de la historia y la describe. El profeta es un intérprete, un exégeta de la historia, si podemos decirlo así. Porque entonces no solo mira el momento en el que se encuentra, es decir, el profeta y su pueblo, esa visión horizontal, sino que mira toda la historia en su conjunto, el pasado, el presente, el futuro. Es como una especie de visión vertical. ¿Por qué vertical y por qué no transversal, si queremos decirlo? Porque él no lee la historia a partir de sí mismo, a partir de su soledad, de su humanidad, sino que la lee siempre emparentada a aquel que le hace hablar, es decir, a Dios. Vuelvo a decir, mire, mientras que la mántica nace por un interés del futuro, el profetismo bíblico que nos narran a nosotros las Sagradas Escrituras
aparece en la escena pues, por las graves situaciones del presente que recogían un pasado no menos perturbador y cuyas consecuencias iban a estar determinando los tiempos futuros. De hecho, en el profetismo, la única dimensión futura real era la del anuncio. El futuro se enlaza con la situación del presente de aquel a quien se dirige la palabra y no la de la predicación, que era acto de la mántica. Me explico. Miren, mientras que la mántica quiere definir qué es el futuro para el profeta es, digámoslo así, el tiempo del anuncio. Entonces, el futuro se enlaza con la situación presente. Por el presente nace el anuncio y por el pasado, obviamente. Porque es ese pasado y presente que se juntan lo que hace que tenga que existir un anuncio frente a lo que se viene, a lo que sucederá. Para la mántica esto no funciona así. Para la mántica las cosas son independientes de lo que haya acontecido o de lo que acontece. Desde el presente se cogía como punto de mira el futuro y se predecía lo que allí tendría que ocurrir. Eso es lo que haría un poco la mántica. Alguien preocupado por las cosas que le pasan va donde el adivino y el adivino pues hace lo que tiene que hacer, decirle lo que va a pasar. Aquí no funciona así. El profeta es un exégeta de la historia, entonces el profeta recoge toda la historia y la interpreta. Y entonces pasado, presente y futuro tienen, digamos, su cita dentro del contexto de su predicación. Y la palabra se vuelve entonces un acontecimiento histórico, un acontecimiento que supera hasta la misma historia, diciendo que si no se hace algo, pues la historia no va a tener un bonito desenlace. Este es el primer punto que quiero establecer. Para precisar todavía más eso, me voy hacia un segundo punto, que lo he titulado El profetismo según el tejido histórico bíblico. Lo que acabo de hacer es como una especie más de abstracción a partir de todo lo que se puede leer en las Sagradas Escrituras sobre el tema profético. Ahora vamos a especificar un poco más. ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, padre. Es respecto a esto de la mántica y el profetismo, porque ahí se crea como una especie de paradoja. Porque pues sí. yo lo veo así, porque en la mántica el que va a que le lean pues como el futuro, pues le va a decir el adivino que va a pasar esto, esto y esto. Pero yo creo que en el profetismo es como que el profeta, como usted nos dice, lee el pasado y el presente y nos dice que esto podría pasar, pero se podría evitar si hace X o Y acción. En cambio el adivino pues dice, no, esto va a pasar y pienso yo que sin importar lo que usted haga, va a pasar esto. Yo diría que ahí radica la diferencia, no sé, padre, si es correcto. Podría sí, podría, lo que pasa es que aquí estamos generalizando, porque no siempre la mántica la podemos observar bajo un mismo punto de vista. La mántica es una cosa muy amplia. Si alguno de ustedes tiene tiempo este fin de semana, véase un video de una conferencia que hace el profesor José Luis Sicré y que se encuentra en YouTube, son como 1 hora y tanto, que habla sobre todo lo de la mántica y este tipo de lecturas en comparación con el profetismo y que pueden incluso todavía aclarar mejor esto que yo estoy diciendo. Frente a lo que tú dices, sí, es cierto, o sea, visto desde ese punto de vista queda muy bien explicado lo que yo acabo de presentar, aunque obviamente es mejor no generalizar porque hay acontecimientos específicos de la mántica que funcionan de otra manera. Que son muy eclécticos, entonces que piensan que el destino se puede cambiar, un poco como lo de las cosas que están acá. Pero más allá de todo, al punto que yo quiero ir es al siguiente. No se trata tanto de un predecir, como decíamos cuando antes estudiábamos la palabra profeta desde su etimología griega, sino de un decir ante. Es decir, el decir se dice ante a alguien para que se dé cuenta de lo que no se ha dado cuenta, de qué es su pasado y de qué es su presente.
Eso es como cuando nosotros decimos, cuando el río suena, piedras lleva. O sea, nosotros ya en un proverbio definimos el profetismo. El profetismo está resonando un poco como Amós. Amós, recuerden que en la palabra profética de Amós comienza comparada a la experiencia del rugido del león. Esa es la profecía de Amós. O sea, es como las piedras del río que están sonando y que están diciendo, se nos viene esto, hagamos ya algo. O sea, el profetismo salva el futuro. Salva el futuro diciendo, este es el acontecimiento que se nos viene. Y salva también de alguna manera lo que se empieza a ver, lo que se está viviendo en la contemporaneidad, porque es ahí donde sucede la conversión, si es que sucede. ¿Cuál es la diferencia también de esto? Que en el profetismo hay una libertad divina. Dios puede o corresponder a la situación siempre con una situación negativa, o Dios puede, si quiere, restaurarla. Estamos a merced de Él. Y entonces, en ese sentido, es que el pueblo tiene que recordar que no es solo lo que el pueblo como tal quiera cambiar o pueda cambiar, sino que en este papel de la historia también interviene aquel con quien el pueblo hizo su alianza. Bueno, yo no sé si sea un poquito más específico, claro, Andrés, así. Bien, quiero proponerles entonces, perdónenme acá que me equivoqué, me faltó una letrica, el profetismo según el tejido histórico bíblico. Esto que yo les voy a proponer acá ya es como más unos daticos de ubicación, pero las ideas que he acabado de exponer es lo que yo quiero que permanezca durante todas las exposiciones de las lecciones, sobre esa relación profeta-historia. Recordemos que son los sucesos acaecidos con la monarquía desde el siglo IX antes de Cristo, lo que fueron preparando todos esos sucesos, lo relatado por lo que llamamos nosotros los profetas posteriores. Recuerden que los profetas posteriores son lo que en otros términos llamamos mayores y menores. Los profetas mayores que ya los estudiaron y los profetas menores. Entonces, es todo lo sucedido con la monarquía desde el siglo XI, perdón, antes de Cristo, porque esto empieza desde Saúl, lo que prepararon, lo que después fueron los relatos de los profetas posteriores. O sea que nos tenemos que conectar desde el inicio de la monarquía para lograr entender cómo el movimiento profético pues va llegando a un punto que lo diferencia de cualquier otro tipo de movimiento profético en la media luna fértil. Israel, recuerden que caminaba hacia un tiempo de unificación, que se establecería o que al menos viviría su etapa propedéutica con Saúl, que fue uno de los ungidos del Señor hasta cierto punto. Recuerden que más o menos, en términos generales, los historiadores ubican a Saúl en 20 años de gobierno, de entre el 1030 y el 1010. Pero toda esa institución que intenta poner a Israel a girar sobre un único eje, prácticamente empiezan a ser con este hombre llamado Saúl y todo lo que recibió en su momento. Pero es gracias al ungido del Señor, el rey David, donde la unificación de todos los territorios va a tener su éxito particular. Recuerden que David no solo ensanchó las fronteras del pueblo elegido. Yo no sé si ustedes han visto la parte geográfica, histórica, o la historiografía a través de los mapas, pero podemos ver, por ejemplo, si ustedes buscan o googlean mapa del reinado de Saúl, verán un pequeño reino, y después cuando googlean David, verán un vasto reino que llega a tocar incluso hasta la misma península sinaítica, y hacia el norte se extiende bastante. Esto quiere decir que David ensanchó las fronteras del pueblo elegido de norte a sur, pero no solo hizo eso. Además, unificó el reino, esto ya lo saben ustedes, y lo hizo girar alrededor de un eje gravitacional, el pueblo jebuseo. ¿Alguien me sabe decir por qué estoy diciendo esto? ¿Qué es el pueblo jebuseo? ¿Por qué David puso a girar todo ese reino unificado alrededor del pueblo jebuseo? ¿Qué pasa ahí con el pueblo jebuseo? ¿Alguno lo sabe en vista de sus estudios de historia de Israel? Padre, ¿no es que David conquista la ciudad de Jebús, que es Jerusalén, como para no situarse en el sur o en el norte,
conquista otra ciudad y la vuelve la capital. Exactamente, esa es la realidad y la importancia de este punto gravitacional, de este eje de atracción, porque es el pueblo jebuseo que habría conquistado David en una de sus campañas, lo que se convertiría más adelante en la capital que une al norte y que une las tribus del sur. Y la capital que obviamente llamada Jerusalén se convertiría así en ese ombligo del mundo palestino. Dicho esto, luego de sus 39 o 40 años de reinado, como ustedes lo pueden leer en la Primera Reyes, donde aparecen los anales de este rey, primero Saúl, después David, Primera Reyes 2 o 11 más o menos son 39, 40 años, porque habría que juzgar ciertas cosas, de un gobierno además relativamente estable. El hijo suyo, con muchas dificultades, Salomón, lo sucede en un reinado todavía aún más largo desde el punto de vista temporal que el de su padre, porque recuerden que Salomón habría reinado más o menos entre el 971 y el 931, que es una fecha entre comillas generalizada y acordada. O sea, habría reinado en la práctica mucho más que el mismo padre, casi un poco más que el mismo padre, pero lo interesante es que el reino de Salomón también alcanzó su ápice como reinado, como reino. Y Salomón se convirtió en un gobernante proverbial y famoso. Ustedes se acordarán por qué, porque era conocido por su sabiduría, por su astucia política, bueno, también por sus pecados, aunque la Biblia un poco los mengua o los difumina, pero sus pecados eran no menos graves que los de sus sucesores. Además, llama mucho la atención este rey inspirado por su arte, por su ciencia. Hagamos, para que recordemos, para que recordemos, puede ser que ustedes no lo han leído o no lo han visto, le quiero pedir el favor a alguno que busque el primer libro de los Reyes para que escuchemos un poco de este Salomón. Primera Reyes, el capítulo 5. Alguno que tenga ahí la Biblia y no lo pueda buscar. Primera Reyes, capítulo 5, versos del 10 al 13. Primera Reyes 5, del 10 al 13. La sabiduría de Salomón superó la de los sabios de Oriente y de Egipto. Fue más sabio que ninguno, más que Tan, Esar, Calcol y Dará, los hijos de Mahol, y se hizo famoso en todos los países vecinos. Puso 3000 proverbios y 1005 canciones. Disertó sobre botánica, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Disertó también sobre cuadrúpedos, reptiles y peces. Bueno, ya han escuchado todo lo que nos ha leído Andrés. Miren, no, es el currículum vitae. Parece como cuando uno va a dar una conferencia y leen la historia, el currículum vitae de quién va a hacer la conferencia. ¿Quién era Salomón? Salomón era un personaje poliédrico, polifacético, era, si se puede utilizar el término, hasta polisémico. Mire todo lo que dice a él. Aparte de la famosa sabiduría de Salomón, que viene encuadrada en esto, que no es sabiduría suya, sino concedida por Dios, como dice el versículo 9. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias y un corazón dilatado como la playa a orillas del mar. Qué metáfora tan maravillosa. Corazón dilatado como la playa a orillas del mar. Pero su sabiduría superaba a la de los hijos de Oriente y, atención, y a toda la de Egipto. Ustedes se acuerdan que Egipto construye pirámides, que Egipto ya tiene un tratado de astronomía cuando apenas Salomón estaba conociendo la vida, que Egipto ya tenía jeroglíficos incluso cuando ni el hebreo había visto la luz del sol. Mire lo que dice el texto bíblico, que ya ha tenido
Egipto que ha tenido dinastías y no cualquiera y que ha construido ciudades en medio de lo imposible, del desierto, al lado del Nilo, pues que su sabiduría era superior a la de Egipto. A cualquier hombre superó en sabiduría. Sería interesante que ustedes ya, pues, por otros medios, porque aquí ya no se puede, tuvieran la virtud de buscar quién era el Etán, el Ezrahita, o Emán, o Calcol, o Dardá, los hijos de Mahol, quiénes eran ellos. Pero lo que a mí me llama la atención incluso son las especificidades de su ciencia. Como se dice acá, por ejemplo, era un grande compositor, un grande literato, un grande artista, 3000 proverbios. ¿Cuál de ustedes ya compuso 3000 proverbios? Ninguno de nosotros, yo creo. Bueno, de pronto haya alguno por ahí que ya lo haya hecho. Y el cancionero, se habla de un cancionero, o sea, antes de que la arquidiócesis de Medellín sacara su cancionero, ya Salomón estaba sacando los suyos. El cancionero para la liturgia y para la celebración. Teníamos ya un libro de cantos que contenía ¿cuántos poemas? 5000. Imagínense en cuánto estaría escrito eso. Bueno, y no basta allí, porque también se dedicó a la botánica. Era el mutis de Israel. Es decir, él hizo la expedición botánica. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. O sea, hasta la planta más tonta la analizó. Y miren, disertó también en taxonomía, cuadrúpedos, aves, peces, reptiles. Parece como que Salomón fuese la sabiduría con la que Dios creó las cosas. Y eso lo podemos leer en uno de los libros sapienciales. A ver, de todos los pueblos, y este es el punto al que yo quisiera llevarlos a ustedes, las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros esto en el versículo 14. Y venían de todos los pueblos para escuchar a la sabiduría de Salomón, pues porque todos los reinos de la tierra habían escuchado sobre su sabiduría. Aquí tenemos de hecho una pintura famosa, Salomón en todo su atavío, vestido como un pontífice, legislando como juez sobre la vida del hijo muerto y el hijo vivo de dos mujeres. Bien, miren entonces lo proverbial de Salomón y que también está enmarcando el funcionamiento y el desarrollo del profetismo bíblico. En este periodo de unificación del reino por manos de David y Salomón es donde empiezan a surgir lo que nosotros llamamos los profetas anteriores. Y estos van a continuar, porque recuerden que la historia y las situaciones de Salomón y de David nos la cuentan Samuel y Reyes. Y eso lo llamamos profetas anteriores. Y a la muerte, o digamos mejor, los profetas anteriores y los otros profetas van a continuar acompañando la historia de Israel luego de esta muerte de este rey de sabiduría antonomásica. A su muerte en el año 931 se desencadenaría, como ya bien ustedes lo saben, la fractura política que dividió al reino en dos latitudes, el norte o Israel y el sur o Judá. ¿Quién fue el que gobernó en el norte? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba el gobernante del norte? ¿Cómo, perdón? Jeroboam. Jeroboam. ¿Y el del sur? Roboam. Sí. Más o menos, casi más o menos, habrían reinado casi por el mismo tiempo. Jeroboam habría reinado desde la muerte de Salomón, o sea, en el 931, hasta más o menos el 910. Mientras que en el sur, Roboam habría, digámoslo así, sobrevivido como rey entre el 931 y el 914. Pero ¿cuál de los dos es el descendiente legítimamente davídico? ¿Jeroboam o Roboam? Roboam, padre, no. Sí, Roboam. Jeroboam fue un usurpador. Y ahí es donde sucede la fractura. El descendiente davídico nos lo seguiremos encontrando en Jerusalén, la capital, mientras que Jeroboam, que era un exiliado de Salomón, regresará de su exilio para hacerse al pueblo del norte y decir, no perteneceremos más
a este reino integrado. Entonces, el usurpador se hace a la dinastía del norte, una dinastía que va a tener, esto es como esa novela que dieron hasta en televisión, la tal Juego de Tronos, que no hubo nunca un rey en toda una temporada, todos fueron reyes. Aquí lo mismo, con Jeroboam vamos a tener un movimiento muy complejo de cambios y de reinados. Entonces miren, es acá donde los profetas anteriores como Josué, Jueces, Samuel y Reyes aparecen. Este es el evento histórico. Los diferentes cambios, la fluctuación de la monarquía. Josué obviamente es toda esa introducción que nos lleva a entrar en la tierra prometida. El poder se comienza a establecer en el ámbito de los jueces, donde ya aparecen personajes carismáticos del tipo o del nivel de los profetas, y por fin la monarquía empieza a ver, a nacer como luz desde Samuel y especialmente en Reyes, donde tendremos toda la antología, si queremos, o mejor, los anales de los reyes, hasta el último rey en el tiempo del exilio. Entonces, toda esta parte histórica es la que de alguna manera sirve de caldo de cultivo a la predicación de los profetas que nosotros vamos a estudiar. A ver, un reino entonces dividido es el contexto en el cual surgen los profetas que llamaremos posteriores o escritores o clásicos. Un reino dividido. Ese es el contexto en el que surgen estos profetas posteriores o lo que nosotros llamamos también mayores y menores. Y especialmente los menores, que son el objeto de nuestro estudio. A ver, pero no solamente la fractura política del reino va a determinar el tipo de profetismo de este tiempo. Esto sí me parece que sea muy importante decirlo, porque a veces se puede pensar que entonces todo tiene que ver con política o con la fractura política del pueblo. No. No solo la fractura política del reino determina este tipo de profetismo de este tiempo. Además, alrededor de este corredor de Israel, porque miren, geográficamente recuerden que Israel es un corredor que conecta el sur, la península sinaítica y Egipto, con el norte y el nororiente, es decir, con Siria, Asiria, Babilonia y etcétera. Entonces, Israel es un corredor. Judá también, obviamente Israel, me refiero a Israel y Judá, en este caso mencionando los dos reinos. En ese corredor van a aparecer las amenazas de los nuevos imperios avasalladores. O sea, como contextos tenemos un reino dividido, pero también las diferentes incursiones de los imperios, que de norte a sur tienen que pasar, obviamente, por la tierra de Israel, de este corredor. Entonces Egipto intentará pasar por Israel conquistándola, pero pasará también Siria y Asiria y Babilonia. Toda esa realidad histórica de los imperios avasalladores van a terminar por crear un efecto, por imprimir en el movimiento profético una marca distintiva en los profetas. De forma que el profeta vaticinador de las culturas orientales va a ser muy diferente al profeta que con su pueblo del norte o con su pueblo del sur tendrán que afrontar las nuevas amenazas del presente. Esta es la grande diferencia. Todo está condicionado por un reino dividido y por aquellos que se quieren hacer propietarios de este reino ya fracturado. Entonces, en virtud de este contexto, al movimiento de los profetas escritores o clásicos o posteriores menores, se les puede, y mayores también, se les puede encuadrar en 5 grandes periodos. Y determinemos los 5 grandes periodos porque esos periodos también son determinantes a la hora de elaborar la profecía de cada uno. Y todos esos 5 periodos están separados por un antes y por un después. Es el exilio. El antes y el después va a separar a los profetas menores. No tendremos profetas menores que profeticen durante el exilio, al menos por cuanto se sabe. De pronto en un futuro se sabría más y se diría sí, si hay un profeta que trabaje como Ezequiel durante el exilio, pero por el momento
los conocimientos nos llegan a pensar que los profetas menores solamente van a estar en el antes y en el después del exilio. Hablemos entonces de esos 5 o de esas 5 etapas históricas. La primera etapa histórica que sirve de contexto a los profetas posteriores, tanto mayores como menores, la llamaremos la expansión de Asiria, que sería más o menos encuadrada, que es encuadrada desde el siglo VIII. Desde el siglo VIII, esta Asiria, este imperio, está creciendo, unificándose, sobre todo en lo que se conoce como Mesopotamia, lo que se conocía como Mesopotamia, convirtiéndose en un imperio avasallador y de la peor manera, y que llevaría finalmente en el año 721 a lo que nosotros conocemos como la caída del norte. Recuerden que esta es una fecha clave que no debe de olvidarse. Esta es una de las fechas que todo estudiante, sobre todo de Sagrada Escritura, tiene que conocer. La caída del reino del norte. El 721 es un año al que se ha llegado, pero podría variar un poco, porque algunos dicen, no, un poquito antes, no, un poquito después. Pero el 721 se volvió fecha clásica. Hola, Freddy. Justamente iba a decir eso, porque algunos textos ponen el 722, entonces Sí. eso era lo que iba a preguntar. Claro, bueno, listo. Sí, no, es muy difícil a veces determinar la exactitud, incluso decir con exactitud fue él, pero el 721 es la fecha clásica, al menos la mayoría de historiadores y en la mayoría de comentarios siempre aparece 721, pero unos dicen no, es el 22, otros dicen el 23, otros dicen el 20. ¿Cuál es? En todo caso, digámoslo así, simbólicamente, aproximativamente, esta sería la fecha de la caída del norte. Ustedes deben de tener eso en cuenta. Esto por otra serie de razones, porque yo estoy calculando 721 de acuerdo a nuestra medida gregoriana, o sea, el calendario gregoriano, que ya de por sí tiene dificultades, o tuvo muchas dificultades. Entonces, ¿cuándo exactamente es? Eso no es posible. En este campo andamos siempre sobre lo hipotético, pero casi todos se atreven a decir que estas sean las fechas. Bien. En la época de la expansión asiria, es decir, en el siglo VIII, ¿qué está pasando en el mundo profético? En el mundo profético estarían actuando los siguientes personajes, que los propongo acá para que los observemos. El primer personaje tendría que haber sido muy seguramente Amós, el segundo Oseas, el tercero desde el punto de vista histórico Isaías y después Miqueas. Por tanto, el primer profeta escritor sería Amós. Y yo lo propongo porque pues esa es casi que una norma ya en la exégesis que sea Amós el primero. Yo explicaré después por qué. Amós generalmente, digo generalmente, y hipotéticamente se le ubica entre el año 760 y el año 750. Y lo sabemos, ¿por qué? Porque Amós en su profecía, como ya ustedes lo deben saber por la lectura que han hecho, se centra mucho en los santuarios del norte. Esa sola idea nos ayuda a entender que entonces los santuarios pues todavía existen, todavía se desarrollan, tienen una gran importancia, apenas se logra entrever la situación política siria que ya se ve, pero que todavía no es determinante. Aparecería Oseas casi contemporáneo o quizás un poco después, entre el año 750 y 721. Su profetismo, que también profetismo en el norte, es un poco más amplio que el de el mismo Amós. Solamente cuando Amós y Oseas ya han pasado, ahora sí entendemos a Isaías. Al menos Isaías, como se los prescriben a ustedes y a nosotros los estudiosos clásicos que hablan del primer Isaías o del Isaías de los capítulos 1 al capítulo 39. Quizás sea esa la época de ese Isaías, de ese libro, de ese núcleo, o al menos sí la época o el periodo que inspiraría eso que está escrito entre los capítulos 1 al 39. Y el ministerio de Isaías pues ya se centraría eminentemente en Jerusalén. Isaías lo ubicaríamos con todas las irregularidades del caso. Yo voy a poner una fecha cogiendo todos los estudiosos y tratando de seleccionar algo amplio, algo que no sea muy exacto. Podría estar entre los años 740, los años 701.
Entonces, Amós, Oseas, Isaías, profeta, o sea, el profeta sí tendría que ser de este tiempo. El libro podría no ser completamente de este tiempo, y es lo más seguro. De este tiempo podría ser ese núcleo de los primeros 39 capítulos, o al menos las situaciones que inspiran esos primeros 39 capítulos. Digo que 740, 701, eso es una cifra más que hipotética, pero al menos sí podemos deducir que primero es Amós, luego Oseas, luego Isaías y finalmente Miqueas. Miqueas es un personaje contemporáneo a Isaías, al menos a ese núcleo de Isaías. E incluso Isaías podría superarlo un poco. Quizás Miqueas lo tengamos que ubicar entre el año 725, 705 y también en el reino de Judá. Obviamente el reino de Judá ya va llegando al ocaso el reino del norte. Miqueas profetizaría en el 725 y basándose en lo que le está sucediendo al reino del norte, dice, también en el sur nos va a pasar esto. Esto es lo que nosotros llamaríamos los profetas del siglo VIII. Muchos de los artículos científicos y de los libros aparecen estos profetas delimitados con esa expresión, los profetas del siglo VIII. Entonces, cuando ustedes los encuentren, los profetas del siglo VIII lo van a ubicar, por favor, siempre van a ubicar en esos profetas a estos cuatro, es decir, a Amós, a Oseas, a Isaías y a Miqueas. En el estudio que nosotros vamos a hacer, ustedes van a estudiar según este orden. Entonces, por ejemplo, yo les pedí a ustedes Amós, porque el concepto clave es el de la historia. Entonces yo les voy a pedir que ustedes estudien Amós, pero ya pueden saber que después van a estudiar a Oseas. Una vez pregunte a Amós, ustedes se dedicarán a Oseas. Isaías obviamente no, porque ya es tema de estudio visto, pasarán a Miqueas. ¿Llegaremos a dónde? Todavía no lo sé, todo dependerá de las fechas. Tenemos entonces a los profetas del siglo VIII. Profetas posteriores, profetas mayores y menores, en este caso me interesan los profetas menores. La segunda etapa me parece a mí todavía bien interesante, porque mira, la primera etapa ya la hemos visto, es la etapa de la conquista siria. Ahora vamos a otra etapa, la segunda, que es la etapa de las conquistas neobabilónicas. En el seno del imperio asirio existirían las disidencias. Y algunas ciudades con sus ejércitos se juntarían para ir acabando con el imperio asirio desde adentro. El problema de Asiria ha sido ese, que desde adentro y luego desde las fronteras, desde lo exterior, empezó a acabarse. Las épocas entonces de la conquista neobabilónica las ubicamos más o menos entre los años 630, 580, con todas las dificultades que esto tiene. Porque no es que sea un día y esto sucedió en ese año, no. Pero se empiezan a verificar sobre todo en esos años que yo estoy proponiendo allí. Y allí sucedería el acontecimiento del triunfo sobre el reino del sur. O sea, el último bastión de la tradición judía que habría llegado a su acontecimiento de los desplazamientos, de los exilios, especialmente en dos épocas, 597 o 596, 587 o 586, eso dependerá de muchas cosas. A ver, en este periodo que prepara el exilio, pero que no es todavía exilio, aparecen otros 4 profetas, y allí ya tenemos entonces nosotros un buen número. Serían entonces los profetas que actuarían entre el siglo VII y el siglo VI. Y podría ser el profeta Sofonías, el profeta Nahum, el profeta Jeremías y el profeta Habacuc. Sofonías debe haber actuado antes del año 622, por lo que narra, esa es la impresión que tenemos. Porque el 622 después diremos un poco de eso. Sofonías debería estar actuando antes del 622, profetizando en Judá y en Jerusalén, o sea, en Jerusalén y sus alrededores. Nahum, más o menos, debería profetizar también antes del año 612, también profetizando en Judá. Fíjense que las fechas que yo estoy dando es una cosa todavía muy hipotética, porque Sofonías y Nahum podrían ser hasta un poco contemporáneos.
pero hay que decidir un poco. Entonces he colocado primero Sofonías que Nahum, porque Sofonías podría ser un poco antes, 622, Nahum 612. Jeremías aparece abarcando una época más grande, un poco más segura por los acontecimientos que nos narra, y entonces hay una tendencia, pero que no es taxativa, de ubicarlo entre el año 627 y el año 584, es decir, ubicándola con la incursión del Imperio Babilónico, pero también ubicándola ya con uno de los primeros, no, de las dos deportaciones. Y ejercería su ministerio obviamente en Jerusalén. Finalmente, para nosotros interesante, Habacuc lo ubicaríamos más o menos antes del año 598, siempre en Judá. 598 más o menos. Como ven entonces, todos los profetas, al menos menores, están antes del exilio. Sin tener en cuenta Jeremías, sin tener en cuenta Isaías, estos profetas estarían antes del exilio. Estos profetas son entonces del siglo VII y siglo VI, más que todo siglo VII, más que en sí siglo VI. Y estos son los profetas posteriores que nosotros ubicaríamos antes de la época del exilio, del cual estamos hablando hoy. El tercer momento histórico para encuadrar a los profetas va a ser la época del destierro, del cual yo no hablaré mucho por obvias razones, porque no tenemos un profeta menor en el entonces. Esa época del destierro la ubicamos también más o menos entre el 598, 597 o 596 hasta el edicto de Sirio, más o menos en el 539, 538, bueno, y etcétera, que es la fecha aproximada de la caída de Babilonia. Y de este periodo específicamente son dos profetas, o al menos un profeta y una parte de un profeta. El primer profeta sería Ezequiel, que ustedes ya lo conocen porque lo han estudiado con el padre Pablo. Recuerden que Ezequiel es profeta más o menos entre el año 592 y el año 560. Eso quiere decir que a este profeta le tocó es el exilio, el durante del exilio, y es lo que hace más interesante toda su profecía. Y finalmente encontraríamos una parte, creemos nosotros, de Isaías, lo que son los capítulos 40, 55, si eso es posible decirlo, que se ocupan de lo que sucede entre los años 550, 538, es decir, todavía estamos en el exilio. Isaías e Ezequiel, ese Isaías y Ezequiel se concentrarían en ese periodo exílico. Bueno, este periodo lo paso velozmente porque no me interesa tanto y no lo tocaremos tanto. Sí me interesa la cuarta época, que es la época persa. Recuerden que la época persa la tendemos nosotros a ubicar entre el 538 y el 332, que es una época muy amplia. Una época amplia, bien interesante y con personajes no menos interesantes. Aquí tendremos varios de los profetas. Observemos los profetas que tenemos entre el 538 y el 332, siempre profetas menores y también un mayor. Tendremos entonces al profeta Ageo, que predica en Jerusalén, que está en el periodo de la restauración, entonces lo ubicaremos hipotéticamente en el año 520. Ubicaremos la primera parte de Zacarías, sobre todo los capítulos 1 y 8 en esta época, también en Jerusalén. Estamos en toda la época de la reconstrucción, entonces no nos salimos del sur, seguimos en Jerusalén. Tendremos a Malaquías, que sería, desde el punto de vista canónico, el último profeta en el orden, más no en la historia, que lo ubicamos en un periodo un poco largo, entre el año 500, 450 más o menos. Quizás eso sucede en Jerusalén, pero ya la parte de la historia se va llevando a un punto tan trascendental que a veces los elementos no nos ayudan a especificar. Aquí aparecerá lo último de Isaías, ese siglo V, época de restauración, las maravillosas poesías de la restauración, de la luz, que se encuentran en este profeta. Tendremos a Abdías, que es profeta de finales del siglo IV, que también profetiza en Judá. Y finalmente tendremos a Joel, que
aproximadamente estaría predicando más o menos en el año 400, actuando en Judá, siempre en el reino del sur, todos estos porque son profetas posexílicos. La última etapa importante en la época profética es lo que nosotros llamamos la época helenística, obviamente por las razones que sabemos, y que más o menos ubicamos después del año 332 con la caída del imperio persa. Mucha atención porque aquí la cosa es muy complicada. ¿Por qué? Porque los profetas de este tiempo supuestamente podrían ser dos. La segunda parte de Zacarías, que más o menos actuaría en el año 300, y Jonás, que podría también actuar más o menos en el siglo IV. Todos estos profetas, Zacarías y Jonás, serían profetas del siglo IV. Pero la problemática aquí es muy compleja. Jonás parece atemporal. A Jonás lo podríamos ubicar en otra época. Pero los estudiosos, al menos en una grande mayoría, prevén que este profeta, esta parábola de profeta, porque el libro de Jonás parece más una parábola sobre el profetismo que un profetismo propiamente histórico, propiamente hablando, pueda ser ubicada en esta época en cuanto a su composición. Más que de un momento, un acontecimiento histórico, hablaríamos de una parábola sobre un hipotético Nínive y un hipotético profeta que logra convertir la capital de un imperio. ¿Existió o no existió? Obviamente será tema de otro momento. Veremos si nos da tiempo de llegar a ello. Conclusión de todo esto que yo he dicho, para que esta cosa no quede simplemente como una idea AC, sino que diga algo. ¿Por qué la historia? ¿Qué es lo importante de todo esto? A ver, como podrá verse, muchos de los escritos proféticos son imposibles de ubicar con exactitud dentro de una cronología. Y a veces, hay que decirlo, parte de esos escritos, como los oráculos, poco revelan de los contextos que los produjeron. Un autor benedictino, Conrad Schäfer, que ustedes ven acá en imagen, decía: esta imprecisión los hacen transhistóricos, sin raíces hundidas en alguna época precisa, y por eso contemporáneos en cualquier época. Yo estoy de acuerdo en parte con esto y al mismo tiempo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? En parte esta afirmación es correcta. Los escritos proféticos no se pueden datar con extrema exactitud y en algunos puntos ni siquiera con una verosímil hipótesis. Estoy de acuerdo sí con lo que él dice. Los escritos proféticos son transhistóricos. Y es aquí donde yo quiero concluir este capítulo de la historia. Los escritos son transhistóricos en el sentido de que se convierten en las claves hermenéuticas de otros momentos del devenir histórico. Y pese a que yo no puedo definir exactamente la fecha de un libro o de otro, atención, los escritos siempre nacieron en una tierra que llamamos historia. Aunque yo no los puedo ubicar exactamente, no hay libro profético que no haya hundido sus raíces en una tierra llamada historia. En épocas precisas, pero que nosotros no alcanzamos a delimitar. Y esto es lo que eleva el valor de estos escritos, porque hundiendo sus raíces en la historia, la superan sus vínculos con la propia historia donde fueron gestados. Y revelan así entonces que los libros proféticos, los profetas menores, no son solo el producto de una imaginación novelesca, de una ficción. Nacieron en la historia, pero al mismo tiempo la superaron.
Y por eso, el profeta de ayer, que vivió ayer en Tecua como Amós, todavía hoy puede decir. En ese sentido es que los profetas son transhistóricos, utilizando el término de este autor, de este benedictino, en su libro 12 profetas y Daniel. Ahí tienen la página 19. Este es el último elemento de este capítulo. Ahora vendría un último capítulo para concluir nuestra clase, un capítulo como más de ubicación y más facilito de presentar, que lo voy a mencionar, digámoslo así, en este momentico que me queda con ustedes, para dejarlo introducido y de manera que ya no me dio tiempo, desgraciadamente, porque queda muy poquito tiempo, quedan apenas 13 minutos, me parece que sea más útil que yo les presente a ustedes como una simple idea y ya, para que ya si la próxima vez el miércoles comencemos con Amós, y que ya se supone que lo deben haber leído y estudiado para el día de hoy, ya vieron la hojita que yo les preparé, si no la han visto, con esta paginita que ustedes ven aquí en página, perdón, que ven aquí en la cámara, para que se la lean, y yo concluyo simplemente con algo. Con esto me parece que ya podemos dejar la clase del día de hoy. Título, subtítulo, lo que quieran, adórnenlo como quieran, pónganle el color que quieran, cada uno defina lo que quiera, como sea más claro para cada uno. El tema que les propongo es muy simple. El título es Los profetas menores. Basta, no hay otra cosa que decir. Y con esto pues yo comienzo diciéndoles a ustedes lo siguiente, que la historia de Israel tiene un antes y un después a causa del exilio, lo acabamos de ver. O sea, no estoy diciendo nada que no haya dicho ya. En ese antes, en ese después, se encuadran todos los libros que pertenecen a los 12 profetas menores, antes y después del exilio, como se desprende de lo que acabo de exponer. Y ese mismo punto de encuadre sirve como la clave para organizar el estudio que de ahora en adelante yo les propondré a ustedes. Primer punto de esto, los 12 profetas menores. ¿Qué vamos a decir de los 12 profetas menores? Lo siguiente, una extraña peculiaridad. ¿Cuál es la extraña peculiaridad de los 12 profetas menores? Que 6 son los profetas cuyo ministerio se desenvuelve antes del exilio, a saber, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum y Habacuc, siglo 8, 7 y 6. Y que también son 6 los profetas que ubicaremos en el periodo post-exílico, es decir, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel y Jonás, obviamente con las dificultades que esto pueda tener. A esta particularidad numérica quiero sumar un hecho, que quizás nosotros, como ya lo he anunciado, no debamos pensar en los 12 profetas como un conjunto de 12 libros distintos. Recordemos que en la tradición judía o en el mundo hebreo, por ejemplo, a todos estos libros, y por eso he querido colocar la imagen de un solo libro, se les considera una única edición, un único rollo, un único libro. Y esto no es de extrañar. ¿Por qué? Porque esta noción está amparada por una serie de relaciones. Miren, de hecho, los estudios actuales se han desarrollado más desde una perspectiva sincrónica, es decir, no me importa cómo llegaron los textos a ser lo que son, sino los textos en cuanto son. Esa es una visión sincrónica y canónica. Yo estudio los textos y los estudiosos de hoy lo hacen así, estudiar el texto tal como nos llegan, cómo están, sin importarnos cómo llegaron a ese punto y demás, aunque obviamente lo otro no es que no sea importante, sino que esa perspectiva ya diacrónica, es decir, cómo se elaboró cada texto, qué cosas se escribieron en primer lugar y qué cosas vinieron después, ya no es un tema tan discutido en el estudio exegético del día de hoy. Pero si juntamos ambas cosas, nosotros tenemos una comprensión incluso más profunda. Logramos ver, si lo miramos todo desde el punto de vista sincrónico, canónico, vemos cómo todo está cohesionado. La forma actual nos presenta a nosotros un texto cohesionado.
a tal punto que tenemos que pensar más en un libro de los 12 profetas menores que en 12 libros proféticos. Pensamos más en un libro de los 12 sobre los 12 profetas menores que en 12 libros proféticos. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Llegamos a ese punto a través de las temáticas. Las temáticas son uno de esos aspectos que establecen las relaciones entre los libros, convirtiéndola en una única obra profética. De hecho, entre los temas que la atraviesan, yo observo algunas y nada más menciono algunos. La primera temática que yo vislumbro es esa denuncia de los pecados a través de los oráculos. Los oráculos que denuncian los pecados. Sustancialmente, en este libro de los 12 profetas, el pecado se trata de la infidelidad al Señor. Y en consecuencia apareció la personificación de Israel y de Judea como una mujer que se entregó a sus amantes. Así aparece esa temática del pecado, visualizada en una maravillosa metáfora de infidelidad esponsal. Este es un primer tema. Otro tema unificador es el Día del Señor. Ese es el otro tema que nosotros tenemos en este libro de los 12 profetas. El Día del Señor es provocado pues por las numerosas infidelidades del pueblo elegido, o sea que estamos relacionando el tema anterior a este. Y de hecho, el castigo divino se explica casi siempre desde ese drama de las invasiones imperiales de momento que profanaron la santidad del pueblo y hasta lo dispersaron. Babilonia, por ejemplo, Asiria, por ejemplo, es representado con la imagen de un león o de una vara de cólera. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen babilónica de las puertas de Ishtar, así era decorado. Esta es una de las decoraciones, un león furioso que representa a este imperio babilónico que habría exiliado a Jerusalén, a Israel. Otro tema que me parece a mí bien interesante, sobre todo que cohesiona las temáticas de los 12 profetas menores, es que el día del Señor es concebido generalmente como un día de juicio y un día de castigo. Pero atención, día de juicio o de castigo que va a dar paso a un periodo de restauración, a un periodo de restablecimiento de la soberanía divina. Me perdona, no tiene nada que ver, pero un poco ese ámbito de la relación lo quiero señalar con esta imagen de Miguel Ángel. ¿Qué pasa en los 12 profetas menores? Aparece un tema extraordinario, el arrepentimiento de Dios. El arrepentimiento de Dios y del pueblo desencadenará la existencia de lo que se conoce como el resto de Israel. Recuerden ese tema del resto de Israel, es decir, de ese puñado de pueblo sobre el cual Dios reiniciará su relación de alianza. Finalmente, el último tema que cohesiona la obra es que el tema de la restauración y la esperanza sirve de conclusión o de final feliz de algunos de esos textos proféticos. No los vamos a leer ahora, pero los enuncio, porque obviamente ustedes los podrán leer cuando los vayan a leer. Por ejemplo, Oseas 14, los versos del 1 al 9. Joel, el capítulo 4, los versos del 17 al 21. Amós, el capítulo 9, los versículos 11 al 15. Abdías, todos los versículos del 19 al 21. Abdías es solo una página. Miqueas, el capítulo 7, los versos 14 al 20. O Sofonías, el capítulo 3, los versículos 9 al 20. Todos esos son textos que hablan de un final feliz. Mire, esto llegó a ser tan importante
que se incorporaba a cada una de esas obras incluso como un exabrupto, es decir, como algo no esperado. No había como un texto preparativo que nos permitiese vislumbrar esa idea de esperanza o de restauración, sino que la restauración sucede de repente, de un momento a otro. Tenemos el desfogue de la ira divina y de un momento a otro la restauración. Eso es un exabrupto. No hay como una presentación un poquito más tranquila, intermedia. En el fondo, todas estas temáticas que yo he acabado de presentar obedecen a una única forma de pensamiento. ¿Cuál? La de la relación entre Dios y su pueblo. Y es una relación mediada por las distintas vicisitudes históricas afrontadas. Esta es, en síntesis, digamos, la situación de fondo. Se trata de la relación de Dios, relación del pueblo. Y ahora concluimos con esto último. Aquí ven ustedes una pintura del exilio, los profetas preexílicos, y ya con esto nos vamos. Atención, queridos muchachos. El profetismo del periodo preexílico lo podemos estudiar entonces desde 2 siglos. El primero va a ser, ya nos vamos dirigiendo específicamente hacia Amós, Oseas y Miqueas. El primero lo vamos a ubicar en el siglo VIII y el segundo lo vamos a ubicar en el siglo VII. Empecemos con el octavo. En el siglo VIII, como ya lo dijimos, tenemos a Amós, a Oseas y tenemos a Miqueas, que se les considera como los profetas clásicos en razón de esas temáticas tradicionales en sus profecías. ¿Cuáles son esas temáticas tradicionales en Amós, Oseas y Miqueas? Son estas. Primera, las denuncias sobre la situación social, sobre todo en lo que tiene que ver con las injusticias sociales. Ese es el tema clásico. Los primeros profetas que ya hablan de justicia social o de injusticia social. El otro tema recurrente de estos 3 profetas del siglo VIII es el ámbito religioso invadido por la idolatría y sobre todo vivido en la vaciedad cúltica y en esa política plagada de alianzas que ponían como en tela de juicio o en vilo la confianza, la fidelidad y el buen ánimo del Señor, el ánimo que se volvía ira y cólera. Eso es lo que nos regalaron a nosotros estos profetas. Y finalmente, los profetas del siglo VII. No diré los otros, porque los otros los presentaré cuando los vayamos a estudiar. Estos son los que vamos a estudiar al inicio. Recuerden que los profetas preexílicos son aquellos también del siglo VII, y estoy hablando de Sofonías, de Nahum y de Habacuc. En el siglo VII aparecen estos 3 profetas, cuyas profecías van a describir esa creciente amenaza de las conquistas neobabilónicas. Entonces, mientras en los profetas del siglo VIII todo tiene más que ver con justicia social o injusticia social, el desorden del culto y etcétera, aquí ya nosotros percibiremos la creciente amenaza de las conquistas neobabilónicas, que después de un siglo van a evocar a aquella invasión asiria que habría dado fin a las instituciones del norte y con ellas a todo el reino. Estos 3 profetas leen en sus profecías la realidad de cambio provocada por los imperios avasallantes y en cuyo medio encontramos nosotros al pueblo de Judá. Un ejemplo, y con esto concluyo, Sofonías profetiza antes de la aparición de Babilonia. Babilonia aparece como enemigo de Judá en pleno reinado de Josías. Y proponiendo una cosa bien interesante, que el tema del día del Señor lo expone Sofonías como ningún otro. El día del Señor, según Sofonías, está provocado por la situación de pecado del pueblo del sur. En tanto, Nahum y Habacuc se basan
en ese acontecimiento del día del Señor que ya anuncia Sofonías, y exponen a Babilonia, observen esto, que es lo más lindo de todo, como la vara del castigo divino. Nahum y Habacuc. Eso hace... Toda esa idea, por favor. Ah, no, si quiere empiezo desde el principio. No, Tranquilo, hijo, para eso te voy a dejar un bellísimo video para que podamos concluir. Mientras Sofonías habla del día del Señor de manera taxativa, Nahum y Habacuc van a decir que ese día del Señor lo produce la vara de la cólera del Señor, es decir, Babilonia. Esa es una síntesis pequeñita, pero que ya no tengo tiempo, ya me le estoy robando mucho tiempo, permítame concluyo velozmente. Nahum, de hecho, celebra en su profecía la derrota de Nínive, y no por manos del naciente imperio de Babilonia, como suponemos, sino como un efecto. ¿Cuál efecto? El efecto del establecimiento de la justicia universal divina. Habacuc incluso concentra su mirada en ese imperio babilónico que hizo todo lo que hizo, pero avanza, va más allá. Él va siendo atraído hacia una consideración, a una consideración política, no de un imperio que se expande, sino según ese profeta Habacuc, los pecados del pueblo son realmente el problema en esta situación, no es el imperio. El imperio es una vara de la ira provocada por el pecado. Babilonia, de hecho, en ese profeta y en estos profetas, surge porque el Señor así lo desea. Habiendo expuesto todo esto, toda esta primera panorámica preexílica, entonces yo quiero invitarlos a que nos adentremos en la próxima clase al estudio de cada uno de esos libros, si es posible, proféticos, comenzando con el primero de ellos, Amós, el primero en aparecer en la escena histórica de Israel, el Israel del siglo VIII.